El Gaz-51 fue un camión soviético de servicio mediano con una capacidad de carga de 2,5 toneladas. El modelo de camión más masivo de las décadas de 1950 y 1970. Los primeros prototipos con el índice Gaz-51 se crearon antes de la Gran Guerra Patria. La producción en masa se inició desde 1946. En 1955 se dominó el Gaz-51A modernizado, que se produjo hasta 1975. Se produjeron 3.481.033 copias de todas las modificaciones. Según la documentación soviética, el Gaz-51 se produjo en Polonia en la planta de FSC, Lublin, como Lublin 51, polaco Gaz Lublin 51, en Corea del Norte, Tokchon, como Sinri 58, Sungri 58, Victoria 58, y en China, Nanjing, en una forma ligeramente modificada como Yujin NJ 130, Yuejin NJ 130. El diseño del camión base Gaz-51 comenzó en febrero de 1937. El concepto del automóvil se formuló de manera muy clara, un camión universal simple y confiable, ensamblado a partir de las mejores unidades para ese momento, bien desarrollado y probado por la práctica mundial. En junio de 1938 comenzó la producción de unidades, en enero de 1939, el montaje, y ya en mayo, el primer camión entró en pruebas de carretera, que finalizó en julio de 1940. En el verano de 1940 se exhibió un prototipo Gaz-51, con cabina y revestimiento nuevos, en la exposición agrícola de toda la Unión en Moscú entre los mejores ejemplos de ingeniería soviética. Las pruebas aprobadas con éxito permitieron que la planta en 1941 comenzara los preparativos para la producción en masa del Gaz-51, pero comenzó la Gran Guerra Patriótica. Varias unidades Gaz-51, motor, embrague con pesos centrífugos que aumentan la presión de la placa de presión, caja de cambios, juntas cardánicas sobre cojinetes de agujas, fueron dominadas en ese momento por la planta y fueron ampliamente utilizadas en otras máquinas producidas en esos años. El trabajo en camiones se reanudó en 1943. El rápido desarrollo de la tecnología durante los años de guerra hizo sus inevitables ajustes al diseño del Gaz-51. El diseñador Prosvirninre configuró y modificó radicalmente el camión Gaz-51 de antes de la guerra. En esencia, solo quedó el nombre. La experiencia acumulada de operar motores de 6 cilindros en vehículos de combate permitió mejorar significativamente el motor y los sistemas que lo sirven. El proyecto incluyó un accionamiento de freno hidráulico que ha demostrado su eficacia en la práctica mundial, diseñó una cabina y un revestimiento más modernos y cómodos. Se aumentaron los tamaños de los neumáticos, aumentó la capacidad de carga del camión hasta las 2,5 toneladas óptimas, fue posible lograr una unificación aún mayor, hasta el 80%, con la versión del camión con tracción total, Gaz-63, que fue diseñado en paralelo en paneles de diseño adyacentes y en el motor, con un motor de 4 cilindros del futuro, llamado Victoria. En mayo y septiembre de 1944 se construyeron 2 nuevos modelos del Gaz-51, con diferentes diseños de capó, y en junio de 1945, 2 más finalmente se desarrollaron, preproducción. La confianza en la alta calidad del nuevo diseño del camión permitió que la planta comenzara de inmediato los preparativos para su producción. El 19 de junio de 1945, el Gaz-51, junto con otros autos soviéticos nuevos, se mostró en el Kremlin a los miembros del gobierno y recibió la aprobación total. La planta estableció la producción de la máquina muy rápidamente. La experiencia en tiempos de guerra se vio afectada. Ya a finales de 1945 se produjo un lote inicial, 2 docenas de camiones, y en 1946, incluso antes de la finalización de las pruebas, el país recibió 3.136 camiones en serie de la nueva generación. El auto salió exitoso y extremadamente simple. Quizás por primera vez en la Unión Soviética, se resolvió la difícil tarea de crear un camión con un diseño verdaderamente sólido con unidades y ensamblajes de igual resistencia. El Gaz-51 fue bien recibido por los operadores por la combinación exitosa de velocidad más de 70 km por hora, confiabilidad, economía, fuerza y resistencia, conveniencia y facilidad de control. Me gustó la suspensión suave con amortiguadores efectivos, lo que permitió que el camión desarrollara una velocidad promedio más alta a lo largo del camino de tierra que el Gaz, a pesar de la menor densidad de potencia. En términos de rendimiento, el Gaz-51 superó significativamente incluso al famoso CIS-5 de 3 toneladas, mientras que consumía combustible por tonelada kilómetro entre un 28 a 36% menos que su predecesor Gaz-MM. Es por eso que los autos nuevos resultaron ser los más aptos para la agricultura, a donde fueron enviados la mayoría de ellos. En 1947 los creadores del Gaz-51, junto con el diseñador jefe de la planta Liebhardt, recibieron el premio Stalin.
Desde finales de la década de 1940 el montaje del GAZ-51 se organizó adicionalmente en las plantas de Irkutsk, 1950 a 1952, y Odessa, 1948 a 1975. En poco tiempo, el GAZ-51 se convirtió en el automóvil más común del país. En 1958 la producción anual del GAZ-51 alcanzó su punto máximo, más de 173.000. El camión se produjo durante 29 años, una longevidad bastante rara. El último GAZ-51A salió de la línea de montaje el 2 de abril de 1975 y fue enviado al museo de la fábrica. La circulación total de Céspedes ascendió a 3.481.033 copias, incluidos 11.418 camiones producidos en la planta de ensamblaje de automóviles de Irkutsk. La producción polaca de camiones Lublin 51 duró desde 1951 hasta 1959 y ascendió a 17.479 unidades. En 1958, la producción de GAZ-51, bajo el nombre de Seungri 58, comenzó en la planta de automóviles de Tokchon en la ciudad de Tokchon. El diseño progresivo del modelo denominado Césped, el motor y la cabina se adelantaron, lo que con una base relativamente corta, permitió tener una plataforma bastante larga, se ha vuelto tradicional para los camiones capota. El motor del automóvil fue un desarrollo adicional del GAZ-11, en un momento creado sobre la base de la unidad de potencia Dodge, a su vez la versión anterior del motor de válvula inferior Chrysler, cuya licencia para la producción fue adquirida por la planta en 1937. A pesar de la edad bastante grande según los estándares estadounidenses, el motor entró en producción ya en 1928, también era estructuralmente perfecto para la década de 1940, sus variantes se instalaron en automóviles de varias ramas de Chrysler hasta 1959 inclusive, para camionetas hasta principios de los años 60, y para varios tipos de vehículos comerciales e instalaciones estacionarias hasta mediados de los 70, lo que se notaba especialmente frente a los arcaicos motores del tipo Forda. Muchas de las innovaciones técnicas utilizadas en el automóvil fueron utilizadas más tarde por los constructores de automóviles soviéticos en otros automóviles. Estos son resistentes al desgaste, hechos de hierro fundido especial, camisas de cilindros de motor y anillos de pistón cromados, y persianas de radiador, un precalentador alimentado por un soplete y un enfriador de aceite, cuyo uso aumentó drásticamente la durabilidad del motor, y camisas de cigüeñal bimetálicas de pared delgada, acero Babbitt, en lugar de rellenos con cojinetes Babbitt sin camisas, y más tarde acero aluminio. En el GAZ-51, por primera vez en la Unión Soviética y con bastante éxito, soluciones que luego se aceptaron generalmente como un cabezal de bloque de aluminio, asientos de válvula enchufables, calefacción de mezcla ajustable, doble filtración de aceite, ventilación cerrada del cárter, fácil se utilizaron tambores de freno extraíbles y mucho más. Estas soluciones técnicas avanzadas para esos años fueron utilizadas más tarde por otras fábricas de automóviles, en particular, al actualizar los automóviles CIS-5 y CIS-150, y el eje trasero GAZ-51, llevado a la perfección posible, se repitió casi por completo más tarde, el CIS-151 de 3 ejes. La máquina se ha actualizado constantemente a lo largo de los años. El diseñador Zhukov participó en su mejora. Se mejoró el sistema de energía, la cabina de madera primero se combinó, en 1950, y luego se hizo totalmente metálica. En 1954 se empezó a calentar. El peso, sin carga del automóvil disminuyó de un año a otro, cayendo a 2.296 kilos en 1962. En el GAZ-51A, cuya producción comenzó en 1955, se amplió la plataforma, se instalaron paneles laterales plegables y se montó un freno de mano más confiable y eficiente. Por primera vez en el país, se utilizó un servofreno de vacío hidráulico en un camión tractor GAZ-51P. El motor GAZ-51 resultó ser bastante resistente y duradero. Dominado, en una versión anterior, a principios de la década de 1940, además de los camiones Gaza hasta sus últimos modelos, se usó durante muchos años, impulsado a 90 HP mediante la instalación de 2 carburadores y equipado con un acoplamiento de fluido, en GAZ-12 automóviles, autobuses, tractores, vehículos especiales y producidos hasta 1989. Al mismo tiempo, si se violaron las reglas de operación a largo plazo a altas velocidades, el motor falló rápidamente debido a la fusión del Babbitt de los cojinetes principales bimetálicos del cigüeñal. Aquí un diseño no muy bien pensado, suministro de aceite insuficiente, el uso mismo de revestimientos de acero Babbitt y el par principal de carga del eje trasero con una gran relación de transmisión que, en ausencia de una sobremarcha, contribuyó al giro destinado más a los coches de motor de baja velocidad.
El carburador disponía de limitador de velocidad, por lo que la velocidad máxima práctica del coche no superaba los 70 km por hora, independientemente de las condiciones de la carretera, lo que garantizaba un alto recurso y durabilidad del motor. El diseño racional de la parte delantera del camión, revestimiento, guardabarros con faros, capó, parachoques, al estilo de los camiones Lend-Lease GMC y Studebaker se ha vuelto tradicional para varios vehículos posteriores de la planta de automóviles de Gorki, se ha convertido, por así decirlo, su sello distintivo. El diseño del GAZ51 influyó en el diseño de otros camiones, el Kutaisi K150 y el Ural CIS 355M. Pero desde la década de 1960 GAZ, en aras de la moda fugaz, se alejó de esta exitosa decisión estilística, aunque hasta cierto punto fue revivida en el diseño de las cabinas de los camiones de la familia GAZ 3307. A finales de la década de 1940 comenzó la exportación masiva del GAZ51U, que era considerado el orgullo de la industria automotriz soviética y uno de los mejores autos de su clase. Especialmente una gran cantidad de GAZ51U, exportación, y GAZ51U, tropical, se enviaron en las décadas de 1950 y 1960 a los países en desarrollo de Asia y África. También hubo una modificación reforzada de exportación del GAZ51B, con una capacidad de carga de 3 toneladas.